Hola, hola, mi nombre es Caterina Picciotti Quintero, Master Degree in Marketing and Sales Management, y hoy vamos a hablar del capítulo 6, Análisis de los mercados del consumo, parte 2. Para recordar, en el capítulo pasado habíamos hablado de los factores personales que influyen de manera directa en el comportamiento del consumidor antes, durante y después de la compra. Ahora vamos a tocar los factores sociales que impactan en este comportamiento. Para comenzar, en los factores sociales, el primer factor social que tenemos que llamar es el grupo de referencia. Los grupos de referencia de una persona son todos aquellos grupos que tienen influencia directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos del consumidor. Ya lo habíamos hablado en el capítulo pasado, que habían dos grupos, en los grupos de referencia que se llaman grupos primarios de pertenencia o grupos secundarios. Esos grupos primarios tenemos bastante interacción, familia, amigos, vecinos y colaboradores, y los grupos secundarios pertenecen a grupos religiosos, grupos de formación, grupos profesionales o grupos sindicales. Los grupos de referencia influyen en los miembros de muchas maneras. ¿Por qué? Porque nos exponen como individuos a nuevos comportamientos, estilos de vida. Les había hablado anteriormente de estilos de vida saludable, tendencias de bienestar y salud. Influyen en nuestras actitudes y conceptos personales. De esos grupos de referencia, ya sea los primarios o secundarios, influyen de manera positiva o negativa en cómo nos comportamos, qué concepto damos a la persona, hablo de mí o cómo veo a las personas, a las otras personas. También crean presiones de conformidad dependiendo de la elección del producto o de alguna marca. Por ejemplo, si un grupo de referencia, ya sea primario o secundario, tiene una percepción positiva de una marca, crea presiones sin nosotros haber tenido conocimiento o contacto con la marca. También habíamos hablado de unos grupos de aspiración, eso es a donde nos gustaría pertenecer, una necesidad fisiológica del ser humano es pertenecer a un grupo, en estos casos aspiracionales, y los grupos disociativos, esos, los que rechazamos nosotros como individuos. Y por último hablamos de los líderes de opinión para hacer un recorderis, que son todas esas que de manera informal tienen consejos, información, son personas activas socialmente o usuarios frecuentes de alguna categoría que nos impactan positiva o negativamente en nuestros comportamientos, ya sean decisorios o de acción. Todos los especialistas en marketing tratamos de llegar a ellos, esos que ahora llamamos influenciadores, porque tienen características demográficas y psicográficas. Recordemos que la demografía es todo lo que tiene que ver con estilos de vida, ingresos, economía, y la psicografía todo lo que tiene que ver con demografía y comportamiento. Em, en el caso del segundo factor social que vamos a tener en cuenta es la familia. ¿Qué es la familia? La familia, como todos la conocemos, es esa organización primaria, esa familia en la que nacemos y que es tan importante para una sociedad. Es el grupo de influencia primario, por supuesto, como lo habíamos hablado en la diapositiva anterior. Pero lo más importante de tener en cuenta la familia como un factor social es que en la familia nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida dos tipos de familia. La primera, familia de orientación, esa familia en la que nacemos, formada por padres y hermanos. Esos padres del individuo orientan, tienen una orientación hacia la religión, política y economía, así también como el sentido, como ambiciones personales, la valoración personal, es decir, la valoración que le dan a una persona, el valor que le dan al amor. Recuerden que la familia de orientación viene de padre a hijo, y eso que ellos son lo trasladan a nosotros a lo largo de la vida. Em, Estos comportamientos son muy significativos porque crecemos con ellos todo el tiempo. Después nosotros como adultos tenemos una familia de procreación. Esa familia de procreación, por supuesto, está compuesta por el cónyuge y los hijos cuando conformamos un hogar o una familia. ¿Qué pasa en este momento? Las familias ahora, con el transcurso del tiempo y los cambios en los comportamientos, debemos recordar siempre que las familias ahora, uno de los factores diferenciales es que en las familias hay doble ingreso. Madre trabaja, padre trabaja. En el caso de una familia de doble ingreso, tenemos que tener muy en cuenta que los hábitos de compra cambian, cada uno tiene un poder adquisitivo diferente y cada uno tiene intereses diferentes, que después llegan a un común acuerdo como familia de procreación. En el caso de la familia de procreación, por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta que como los hábitos están cambiando, en el caso, por ejemplo, de la mujer actúa como el principal agente de compra de una familia. Por ejemplo, comida, artículos diversos como huevos, juegos o artículos diversos de ropa. Sin embargo, en la actualidad los roles tradicionales de compra están cambiando. Nosotros los especialistas en marketing debemos considerar tanto a hombres como mujeres como público meta.
Ya no solamente tener a las mujeres como compradora activa de productos del hogar, sino que el hombre también tiene poder de decisión y poder adquisitivo, por supuesto, para la compra. En el caso, por ejemplo, de los productos y servicios caros como automóviles, vacaciones o vivienda, casi siempre ambos miembros de la familia de procreación em, participan en la toma de decisiones. Entonces, tenemos que valorar y tenemos que tener muy en cuenta que los hombres y las mujeres podrían responder de manera diferente a los mensajes de marketing que nosotros los especialistas lanzamos. Muchas investigaciones han demostrado que las mujeres valoran los vínculos y las relaciones con las familias y amigos y dan mayor preponderancia a la gente que a las empresas. Los hombres, por otro lado, se relacionan más con la competencia y dan una alta prioridad a la acción. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de actualizar cómo se están comportando los roles tradicionales en una familia y cómo están cambiando para considerar quién es nuestro público más importante. En el caso de los roles y estatus, me encanta mucho esta parte porque en el rol y los estatus todos sabemos que el rol consiste en todas las actividades que se espera que la persona desempeñe. A su vez, él connota un estatus. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? El rol y el estatus son grupos, son una fuente de información muy importante y ayudan a definir las normas de conducta. En el caso de los roles y los estatus, les puedo enseñar algo. Es fácil identificar al comprador de muchos productos, pero perdón, desempeñan uno o varios de varios roles decidiendo en una compra al momento de la compra. Por ejemplo, se lo puede enseñar iniciador, influyente, decisor, comprador y usuario. Vamos a repetirlos. Rol de iniciador, rol de influyente, rol de decisor, rol de comprador y usuario. ¿Cuál es el rol de iniciador? Ese que inicia o incita a la compra. Ese rol influyente es ese que, valga la redundancia, diga la palabra, influye al momento de la compra. El decisor es el que toma la decisión, generalmente el decisor tiene poder adquisitivo o es el que toma la decisión sin tener que tener es el que toma la decisión final. El comprador es el que compra, el que tiene el dinero para comprarlo y el usuario es el consumidor final o el que de verdad utiliza o manipula el producto. En el caso de los factores personales, eh, hay que tener en cuenta el primero. Los factores personales son las características personales que influyen en la decisión de compra, incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la ocupación, las circunstancias económicas, la personalidad, el concepto personal, el estilo de vida y los valores. En el caso de la edad eh, y la etapa del ciclo de vida, esta parte me gusta mucho porque tiene que ver mucho con la psicología, tiene que ver mucho con la segmentación psicográfica del consumidor y con la segmentación demográfica. En el caso de la etapa y ciclo de vida, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos gustos de comida, ropa, muebles o diversión que están relacionados con nuestra edad. Por ejemplo, un niño quiere parques de diversión, una adolescente está preocupada más por la ropa, todos estamos preocupados en cierta manera por la comida. Cuando una persona se casa, está preocupada por los muebles, cuando vamos a vacacionar por temas de diversión. Recuerden que los patrones de consumo dependen del ciclo de vida de la familia y del número, edad y género de las personas que conforman en un momento dado. Como dice la diapositiva, las etapas psicológicas de la vida también pueden ser muy importantes, que nosotros como especialistas en marketing las analicemos, porque por ejemplo los adultos experimentan ciertas transiciones o transformaciones a medida que avanzan por la vida. Estos eventos, nosotros tenemos diferentes eventos de la vida que marcan los comportamientos de compra. Por ejemplo, al momento de tener un hijo, nosotros nos volvemos compradores de elementos de bebé, ropa para bebé, ciertos elementos de diversión, etcétera, y también nos cambia nuestro ritmo del tiempo. Por ejemplo, las personas que comparten un ciclo de vida podrían diferir en su etapa de vida y eso es muy importante saberlo porque la etapa de vida se define en función de la principal preocupación de las personas en un momento dado. Por ejemplo, cuando pasamos por un divorcio o casarse por segunda vez o cuidar de padres envejecidos o, por ejemplo, cohabitar con otra persona, decidir también la manera de compra de una vivienda.
Estas etapas en la vida presentan oportunidades que los especialistas de marketing podemos aprovechar ayudando a los clientes a sobrellevar estas precauciones, estas preocupaciones. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente la edad, sino la etapa del ciclo de vida, porque puede ser que una persona, un hombre, esté en una edad productiva, que pueda estar en compra de casa, pero no está en esa etapa del ciclo de vida. Entonces nosotros tenemos que determinar como especialistas de marketing, considerar cuáles son los eventos críticos de la vida o transiciones, por ejemplo, como dice la diapositiva, matrimonio, nacimiento de un hijo, enfermedad, cambio de domicilio, divorcio, primer empleo, profesión, jubilación, muerte del cónyuge, que son detonadores de nuevas necesidades para el consumidor. Recuerden que estamos hablando de factores personales antes, durante y después de la compra. En el caso de ocupaciones y circunstancias económicas, como lo dijo ahorita, la ocupación influye mucho en los patrones de consumo. Nosotros los especialistas de marketing tenemos que identificar grupos ocupacionales que tienen un interés superior al promedio de sus productos y servicios. Por ejemplo, una empresa especializada en un determinado producto diseña productos y su mercado objetivo, mercado meta, es un determinado grupo de personas. Por ejemplo, como dice la diapositiva, una empresa de software puede diseñar productos diferentes para un gerente de marca, para un ingeniero, para un abogado, para un médico y son ocupaciones y circunstancias económicas diferentes. En el caso de las circunstancias económicas, el ingreso es muy importante. ¿Y por qué el ingreso es muy importante? Porque, porque el ingreso es muy importante porque determina la estabilidad, los patrones de conducta, el nivel socioeconómico que tienen las personas. Por ejemplo, etapa de ahorros, etapa de producción de activos, eh, liquidez de las personas, nivel de endeudamiento, prioridad para el gasto o prioridad para el ahorro. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas que producen bienes de lujo, como dice la diapositiva, Gucci, Prada, Burberry, son vulnerables a los reveses económicos. Em, Cuando vivimos circunstancias como emergencias sanitarias, los productos de primera necesidad toman más importancia que los bienes de lujo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta circunstancias económicas que no podemos controlar, que pertenecen a nuestro microentorno, pero también circunstancias económicas que pertenecen a nuestro macroentorno. Recesiones económicas, debemos tomar medidas en el caso que estamos viviendo de la emergencia sanitaria del coronavirus, tenemos que tener en cuenta que podemos tomar medidas para rediseñar, reposicionar o fijar productos, precios de productos, introducir nuevos productos, potencializar una marca, posicionar una marca, tener un descuento, ofrecer nuevos valores a nuestros clientes meta. Todas las empresas tienen que estar posicionadas en todo momento para aprovechar tanto las épocas de prosperidad como de decadencia económica. Personalidad y concepto. Personalidad y concepto es muy importante también porque cada individuo tiene una personalidad que influye en su comportamiento de compra. A personalidad llamamos todos los rasgos psicológicos humanos distintivos que producen respuestas relativamente conscientes y perdurables ante los estímulos del entorno. Es decir, incluye también los comportamientos de compra. La personalidad puede describirse en términos de rasgos de confianza en uno mismo, control, autonomía, respeto, sociabilidad, actitud defensiva y adaptabilidad. Aquí me gusta mucho mencionar que nosotros que somos grupos activos nos relacionamos o con personalidades parecidas a las de nosotros. Las marcas también tienen personalidad y se definen como una mezcla específica de características humanas, por eso ustedes tienen afinidad con unas marcas más que con otras. En el caso de la personalidad, podemos encontrar cuatro rasgos muy importantes que son las personalidades sinceras, que son muy realistas, las personalidades entusiastas, que son muy atrevidas o llenas de vida, las personalidades competentes, que son más confiables o inteligentes, la sofisticada, que siempre es una clase alta con mucha encantadora y glamurosa, y la robusta, que es fuerte y compatible con la naturaleza. En el caso de los estilos de vida y valores, el estilo de vida, como sabemos, es un patrón de vida de un individuo y se expresa a través de sus actividades, intereses y opiniones. Recuerden que hablamos de estilo de vida, ya ustedes saben que nosotros tenemos grupos de pertenencia primarios y secundarios y que ellos influyen mucho en nuestro estilo de vida. Los especialistas en marketing buscan relaciones entre sus productos y las distintas categorías de estilos de vida. En parte, los estilos de vida tienen relación con el hecho si los consumidores tienen restricciones económicas o restricciones de tiempo. Todos sabemos que cuando tenemos restricciones económicas, nosotros no podemos tener un estilo de vida de gastos, bienes de lujo o compras de mayor calidad y servicio porque estamos más enfocados en un liderazgo en costos. Cuando tenemos restricciones de tiempo, no podemos no tenemos estilos de vida donde sea mayormente la utilización o adquisición de hobbies nuevos
porque cuestan dinero y afectan nuestro rubro económico o en este caso trabajamos todo el tiempo, tenemos restricciones de tiempo. Nos vemos en la parte 3 del capítulo 6 de Análisis de Mercado del Consumo. Aquí, Caterina Pizzutiquinta.